Para el mundo, Abby Lee Miller es la villana más famosa de los reality shows, y en la actualidad es un recordatorio incómodo de una pedagogía que muchos consideran extinta o cuestionable. En el mundo de la danza, lamentablemente, la línea entre el abu y el maltrato, junto con la disciplina, se vuelve muy delgada. Sin embargo, en 2011, una mujer originaria de Pittsburgh, Pensilvania, nos enseñaría cómo en muchas ocasiones esa línea puede cruzarse de muchísimas formas. Desde su famosa pirámide donde ponía a competir a las integrantes de su propio equipo, hasta insultos que tuvieron que ser eliminados de una serie que marcó a millones de espectadores y bailarines. Dance Moms. Pero ¿quién era Abby Lee Miller antes de que las cámaras apuntaran hacia su carrera, su academia y su compañía? ¿Cómo pasó de ser una coreógrafa sumamente respetada a una de las estrellas conocidas más grandes de la televisión americana? Y llegar a un punto en el cual llegó incluso a una prisión federal. El día de hoy vamos a desglosar la historia completa de Abby Lee Miller, desde su ascenso en las competencias de baile en los 80s y 90s hasta una caída sumamente estrepitosa. Y en medio de todo, tratar de responder muchísimas preguntas y seguramente que surjan unas nuevas. ¿Su método realmente formaba estrellas o dejaba cicatrices en los alumnos? Y que increíblemente ha sobrevivido a muchísimas cosas que tienen que ver en el entorno de la danza, en el entorno legal, en el entorno artístico, en el entorno económico y también inclusive en procesos de salud impactantes. Así que si te interesa saber toda la historia, quédate porque de verdad, amigos, este video está largo, te da tiempo perfecto para que prepares tu mate, tu té, tu café, palomitas, que comas, porque estoy completamente segura que este video va a quedar bastante largo. Hablemos del caso de Abby Lee Miller. Ella tenía una frase que aterrorizaba a cualquier niña: todos son reemplazables. Abby Lee Miller no solo construyó un imperio de la danza en Pittsburgh, construyó un personaje televisivo que redefinió el concepto de villana en los reality shows. Pero detrás de los trofeos y la fama se escondía un método de enseñanza que muchos hoy califican como abusivo. Abby Lee Miller nació el 21 de septiembre de 1965 y heredó el amor por la danza de su madre, Maureen Lorraine Miller, quien también era dueña de un estudio de danza. Como primer dato curioso de este video, este estudio de danza de Maureen Lorraine Miller después fue el que se convirtió en el estudio de danza de Abby Lee Miller. Abby no era la bailarina estrella, pero descubrió que tenía un talento muy agresivo para la coreografía y los negocios. Abby desde muy niña, pues creció viendo el mundo de la danza gracias a su mamá, y ella misma declara en muchas entrevistas que desde siempre ella se dio cuenta que tenía mucho más estrella para la situación coreográfica y de enseñanza que como bailarina profesional. Abby se certificó a través de la Dance Masters of America, una organización que exige exámenes técnicos bastante rigurosos para certificar a los maestros de ahí. Y su fuerte, con el paso de los años para Abby, fue el acrodance, jazz lírico y, por supuesto, el mundo de las competencias, como ya lo sabemos. Fundada en 1884, Dance Masters of America es una de las organizaciones de danza más antiguas y prestigiosas del mundo. Esta es una asociación de certificación. Y de verdad estuve investigando, amigos, que para los años en cuando Abby estaba pequeña, sí había ya licenciaturas en danza, pero no había tantas como en la actualidad hay. Y también es una realidad que con el paso de los años, como todas las carreras del mundo, pues fueron surgiendo de acuerdo a las necesidades de la sociedad. El tener esta certificación, amigos, es como, digámoslo, un sello de garantía para aquel maestro que está ahí, porque se supone que pues les hacen diferentes exámenes en donde el mismo maestro se entiende que conoce la terminología correcta, la metodología correcta y saber qué enseñarles y cómo enseñarles a los alumnitos. Los exámenes de esta institución son famosos por la dificultad que tienen. Para ser miembro de la misma necesitas diferentes exámenes prácticos y teóricos, y en disciplinas específicas como jazz, ballet, tap y acrobacia, que de hecho, si lo recordamos, esas son varias de las disciplinas en las cuales nosotros vimos competir a muchas de las niñas de Dance Moms y que por supuesto en muchas ocasiones Abby les enseñaba. Aunque se sabe que no todas las coreografías las montaba Abby Lee Miller, sino también en muchas ocasiones también le ayudaban coreógrafos invitados o los mismos maestros de su academia. Estudiar aquí requiere años de preparación en metodología y no solo en coreografía. Así que hasta este punto nosotros sabemos que en este momento Abby contaba con esa preparación para enseñarle a las alumnas. Pero vamos paso por paso, porque yo sé que tal vez hasta este momento ya estés pensando en muchísimas situaciones o cuestionándote varias. Pero para esto, amigos, me pareció sumamente importante no solamente conocer desde Dance Moms, Abby Lee y todo lo que conocemos en la actualidad. Como ya les he dicho en otros videos, me pareció sumamente importante conocer el contexto, de dónde viene Abby, cuáles fueron sus inicios, porque me parece que esto
la formó, incluso consideró de una manera muy específica para que su personalidad fuera la que nosotros conocimos en Dance Moms y en lo posterior y hasta en la actualidad. Porque así podemos entender incluso la manera en la cual le hablaba a las niñas, o por lo menos yo encontré por ahí algunos detalles que me hacen comprender mejor esas situaciones, el cómo se dirigía a las niñas, las frases que les decía e incluso esa manera de ser ruda que nosotros conocíamos en el show como maestra de danza y pues como persona. Uno de los puntos importantes que también me brincó bastante fue que Abby fundó su propia compañía a los 14 años. No sé ustedes, amigos, pero para mí sí me parece una edad bastante joven. Pero bueno, sabemos que estaba ya inmiscuida dentro del mundo de la danza, tenía el apoyo de su mamá, tenía también la academia de su mamá. Digamos que por supuesto que podía absorber muchísima de la experiencia dado su contexto. Que también si tú llegaste a este video y no necesariamente te dedicas a la danza o tienes un contexto de la danza, es muy diferente cuando alguien tiene un estudio o academia de danza a cuando tiene una compañía de danza. Son cosas diferentes y eso hay que mantenerlo por ahí en un pin. Abby fundó la Abby Dance Company en 1980 y en aquel entonces ella todavía no era dueña del edificio, sino su mamá Maureen era la dueña ahí. Entonces, Abby creó su compañía de Abby Lee Miller dentro del estudio de su mamá. Abby se encargaba de la parte administrativa como los uniformes, inscripciones a concursos, coreografía, mientras su mamá continuaba siendo la directora de la escuela. Y de hecho, la misma Abby dice en varias entrevistas que empezó a formar a las chicas, simplemente las juntaba y vio como mucho potencial en las mismas competencias que en aquel entonces pues ya estaban en Estados Unidos, pero obviamente estaban empezando comparado con lo que nosotros ahora tenemos. Y también hay que destacar, amigos, que en aquellos años, en los años 80 y 90, las reglas no eran tan estrictas en el mundo de la danza, o más bien no había tantas reglas como ahora tenemos en la danza. Abby aprovechó el espacio de su madre para empezar a cobrar por sus servicios de coreografía y gestión. De esta manera se fue posicionando como una joven empresaria, incluso antes de tener un título formal dentro del mundo dancístico. En los años 80 y 90, Abby, digamos que fue creciendo también profesionalmente y desde un inicio ya tenía, digamos que esa reputación de ser una maestra estricta, pero también por ganar bastantes competencias. En una entrevista les voy a poner por aquí el nombre o la miniatura porque esa la encontré en YouTube. La misma Billy Miller menciona que su papá era una persona que tenía un carácter bastante fuerte y que gracias a su papá tuvo como esa parte, yo le llamaría como de ser muy aguerrida, como de no dejarse vencer y continuar y seguir, o sea, como ser muy dura, muy, sí, como ser muy dura, tanto no solo con ella misma, sino con sus resultados y yo creo que en general como su perspectiva de la vida, que creo que esto, amigos, es súper importante para entender mucho de lo que vimos después en la serie de Dance Moms. Y también como otro dato curioso, dentro de este momento en el cual Abby iba creciendo y ya tenía su grupo de compañía, o bueno, su grupo que se iba a las competencias, dentro de este grupo estuvo Kelly, la mamá de Paige y de Brooke, que eso también se los mencioné en el video específico de Paige y en el video específico de Brooke. Por acá ya saben, les voy a dejar el link de la serie de videos de Dance Moms en la cajita de descripción y en el comentario destacado. Y por fin, amigos, ahora sí podemos comenzar a hablar del boom que tuvo a Billy Miller cuando le llegó, no sé cómo llamarlo, ese gran regalo, guión estrella, golpazo de suerte, éxito millonario, literalmente, de Dance Moms. Dance Moms fue un fenómeno global que puso el ojo público en la danza. En el inicio se sabe que se tenía planeado un documental de solamente 6 episodios, pero al final del día, amigos, se convirtió en 7 temporadas, 8 temporadas, casi 9 temporadas. Ya verán por qué dije casi. Yo de verdad fui muy fan de Dance Moms. Yo crecí viendo Dance Moms y en aquellos años cuando estaba el boom de este reality show, pues yo todavía obviamente era estudiante de danza, estaba todavía pequeña, estaba en la edad perfecta en la cual, pues para mí Dance Moms como serie fue así un fenómeno, me encantaba porque era baile, era todo lo que a mí me encantaba, incluyendo el drama, en un reality show. Y de verdad, este reality llegó así a top global, no solamente para las personas que se dedicaban a la danza, sino también para las personas que simplemente les gustaba la danza o que simplemente les gustaba el reality show. Cambió literalmente, no les miento, la perspectiva de la danza del mundo. Porque jamás en la vida se había visto un reality show donde hubieran bailarines, un reality en donde existiera o se viera por lo menos el detrás de la vida de los bailarines. Y además creo que también quiero mencionar esto, donde no solamente existieran bailarines de ballet, porque en muchas ocasiones sí había películas, documentales y así, en donde específicamente existieran bailarines de ballet, y en este caso estábamos hablando de bailarines
de danza jazz, de acro, de competencias, de academias de danza. Y no solamente eso, sino estábamos hablando de una maestra súper estricta y dentro del entorno de la danza jazz. Entonces fue algo muy diferente y encima de todo la cereza del pastel, en donde veíamos a niñas bailar de una manera súper profesional, era impactante. Literalmente las niñas participantes de Dance Moms saltaron de un estudio de danza a la fama mundial, incluso sin saber que eso iba a pasarles, porque como ya les dije, ellas sabían que iban a filmar simplemente 6 episodios y ya, pero lo que no sabían en las letras chiquitas del contrato era que si los primeros capítulos eran un éxito, se iba a extender por muchísimas temporadas. Pero antes tengo que darte la bienvenida. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenido a un video más de Fan de Buré. Por si no me conocías y es la primera vez que me ves, yo soy Fan de Buré, soy bailarina, maestra de danza y licenciada en Educación de las Artes Escénicas y en este perfil canal te comparto pura información de danza y una vida como bailarina. Y por acá te están apareciendo las redes sociales, así como mi canal de WhatsApp, en donde prácticamente son extensiones del canal y te voy dando actualizaciones de ciertos videos o de cierto contenido específico que te subo a ciertas redes sociales. Así que dale like, suscríbete y activa la campanita si te gustan este tipo de videos. Algo que es innegable cuando hablamos de Abby Lee Miller y de Dance Moms es hablar de la pirámide famosísima que se hizo, con la cual digamos que evaluaba a sus alumnitas. Esta pirámide muchos la catalogan como tortura psicológica. Jerarquizar a los niños de manera semanal definitivamente destruía la cohesión del grupo y su autoestima. Que ya les he mencionado en los videos pasados cuando he analizado a cada una de las bailarinas integrantes de Dance Moms, le dedicaré un video completo hablando de la pirámide, pero de verdad esto yo creo que les generaba muchísima inseguridad a las niñas y lo sabemos por el libro de Nia, que también ya le subí el análisis, capítulo por capítulo, en donde simplemente generas que las mismas niñas se comparen entre sí y sí, efectivamente generan una competencia. Incluso hay algunas entrevistas en donde la misma Abby menciona que esa era una estrategia que ella ocupaba, poner a competir a las niñas entre ellas. Yo entiendo que a lo mejor viéndolo sin emocionalidad, lo voy a llamar así, probablemente sí encuentres esa subida de nivel en tu alumno, pero ¿a qué costo? Ya saben la frase de toda esta serie de videos de Dance Moms, éxito, pero ¿a qué costo? En este caso, sí suben el nivel, pero ¿a qué costo? Estás echándote la estabilidad emocional, mental y psicológica de las niñas, y más tratándose de niñas, porque están generando sus bases de identidad para ser adultas en el futuro. Si quieren un video de la pirámide, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Por supuesto, también tengo que hablar de las historias enormemente destacadas de Abby Lee Miller en Dance Moms. La número 1, la rivalidad que en muchas ocasiones parece que fomentaba entre Maddie Ziegler y Chloe Lukasiak. Aquí sí había muchísimo como el arquetipo de la favorita versus la no favorita, y ya saben que les subí esos 2 videos en donde comento a profundidad el caso de cada una de las niñas, pero era muy evidente, amigos, en todo el paso de la serie que Abby de verdad tenía un favoritismo bastante fuerte y marcado hacia Maddie Ziegler. Y pasara lo que pasara, siempre todo el tiempo la tenía en el top de la pirámide en la mayoría de ocasiones. Yo creo que el 90% de los capítulos de Dance Moms, Maddie Ziegler estuvo en el top de la pirámide. Y también tenemos el lado totalmente opuesto, que es el de Nia Sioux, en donde literalmente casi todo el programa se la pasó en el fondo de la pirámide. Y de hecho, también como dato curioso, este es el motivo por el cual el libro de Nia se llama así, The Bottom of the Pyramid. Excelente libro, así que por acá les dejaré el análisis para que lo vayan a ver. Otro de los puntos que no podemos olvidar es la estrepitosa salida y dramática salida de Paige y de Brooke con la pelea que tuvo con Kelly, en donde literalmente aquí llegaron hasta los golpes y todo eso terminó en demandas. Que también de eso ya les hice un video, así que por acá abajo los links a todos esos videos. También su relación con Mackenzie todo el tiempo, comparándola con Maddie, su hermana, y no solamente a Mackenzie, sino como les dije, esa fijación que tenía con Maddie, siempre pidiéndole a las niñas que se parecieran a Maddie, que bailaran como Maddie, que actuaran como Maddie, que hicieran la cara de Maddie, que por qué no eran Maddie, que Maddie lo hacía mejor, que Maddie podía ser mejor, que Maddie había ganado primeros lugares. Literalmente todas estas situaciones sí están documentadas y aparecen en la serie. Y por supuesto, ¿cómo olvidar sus frases famosísimas? Todo el mundo es reemplazable. I can build you or break you, que yo creo que se traduciría como puedo construirte o puedo destruirte,
que esto yo considero que se lo tomaba demasiado literal, porque en muchas ocasiones, y lo sabemos bien, incluso en ciertas coreografías que les ponía a sus mismas alumnas, incluso leí en algunos comentarios en TikTok de ciertos edits de Dance Moms, en donde decían que cuando veía incluso que Maddie podía tener competencia con respecto a otras niñas, a las otras niñas o no les daba solistas o no las hacía brillar tanto como en el escenario por ciertas coreografías. Y recuerdo que uno de estos comentarios que leí en redes sociales hablaba específicamente de Kalani cuando entró a la compañía, cuando veía que a lo mejor Kalani podía destacar, como que a Kalani le daba diferentes tipos de solistas o la metía en otra categoría. No lo sé, eso fue un comentario, o bueno, varios comentarios que me encontré en TikTok y la verdad me parecen bastante lógicos. Y por supuesto, esto no recuerdo si en la serie en español lo mencionan así, pero es que recuerdo que en aquellos años yo siempre vi la serie en inglés y tenía otra frase que siempre le decía a las niñas de Save your tears for the pillow, guarda tus lágrimas para la almohada. Y voy a ver si encuentro un clip, no sé por qué se me vino a la mente, pero donde justamente mencionaba a las niñas esta frase de que pues tenían que aguantarse, no llegar y no llorar, sino estar todo el tiempo en su clase atentas y haciendo lo mejor de sí mismas. Que también ella muchas veces escudaba o ella muchas veces mencionaba que estaba preparando a las niñas para un entorno profesional y tampoco hay que mentir, o sea, la realidad es que el entorno profesional dancístico y artístico sí es duro, pero en este caso pues las niñas estaban demasiado pequeñas o yo lo considero así, para que muchas veces fuera a veces tan ruda. Y por supuesto, no podemos olvidar tampoco las rivalidades que tuvo la Abiley Dance Company y por supuesto Abiley Miller con el estudio de Candy Apples. Que de verdad, esto definitivamente también les voy a hacer otro video hablando del estudio y del caso de Candy Apples, porque, uff, amigos, yo ahí sí tengo mucho por decir, pero bueno, les haré un video aparte. Solo tenía que mencionar esta parte de la rivalidad y por supuesto la rivalidad que tuvo con Katy y en el momento en el que algunas de las integrantes de su compañía se fueron a ese otro estudio y como luego Abby también les cargaba un poquito la mano a las niñas que regresaban a sus estudios y se habían ido con Candy Apples, bastante por decir. Se viene video de ese tema. ¿Cómo poder olvidar el amor-odio que tenía con las mismas mamás de su compañía? La cantidad de veces que se peleó con las mamás, la cantidad de veces en donde parecía ser muy cercana incluso también a Melissa, la mamá de Maddie, pero al final del día muchas ocasiones ya no eran tan cercanas en el momento de que ya después Melissa y Maddie salieron. O sea, como muchas de las situaciones que por lo menos podíamos ver específicamente en el show. Otro de los momentos más importantes que tuvo Abiley Miller en su carrera fue la apertura de la Abiley Dance Company en Los Ángeles, específicamente en la temporada 5, marcando su intento de conquistar a Hollywood. Y también algo que me puso a pensar muchísimo fue que no solamente estábamos viendo, a lo mejor como público nosotros solo veíamos la parte dancística, pero imagínense estar en ese momento de estar preparando tus coreografías o lo que normalmente ya sabemos que se vive en el entorno de la danza y luego encima de todo vivir eso en el proceso de grabación de un reality show, porque de hecho se volvía súper pesado el calendario de las mismas niñas. Y esto en muchas entrevistas lo mencionan las mamás, las mismas exintegrantes de la compañía e incluso también la misma Abby. Tenían que aprender una coreografía en 2 días y esto definitivamente es bastante estresante para la técnica, incluso la salud física y mental de las niñas. Y también esto puede llevar incluso a lesiones de las mismas alumnas, que aquí tengo que destacar, se supone que aquí a Billy Miller era pues su maestra, entonces aquí en este caso pues ella sí le correspondía muchísimo cuidar a las niñas en ese aspecto. Esto va para largo, ya está, me dio calor, ya me voy a quitar mi chamarrita. Ya me dio calor. Aquí también otro dato súper curioso que se menciona en el libro de Nia Sioux es que ellas cuando competían tenían que repetir 2 o hasta 3 veces cada uno de los bailes que ellos hacían. Entonces imagínense, porque pues este video trata específicamente de Abby, también como maestra tener ese nivel de presión de estar guiando a las niñas todo el tiempo, por supuesto que fue muy cansado. En el caso de Abby no solamente eran gritos, era descalificación de su misma identidad de las niñas. ¿Cómo olvidar de verdad la salida de Chloe de cuando Abby se burla de su ojito? Que ya también les mencioné en el video específico de Chloe cuando Abby se voltea y le da la espalda a Christy, que hace su movimiento con la mano, sí les mencioné en ese video que yo recordaba desde la primera vez que vi esta serie, que sí le decía como un comentario ofensivo con respecto al físico de Chloe. Y después cuando volví a ver la serie, vi que le decía, o busqué clips incluso en redes sociales, dice cosas súper diferentes a lo que yo lo recordaba. Entonces, investigando para esta serie de videos, sí se supo que la misma producción quitó o corrigió esa parte del audio, porque realmente lo que Abby hizo fue burlarse directamente del ojito de Chloe y de su condición que sabemos que ella tenía
tenía, síndrome del seno silencioso, así se llamaba como la enfermedad que tenía. Entonces, pues obviamente eso desató totalmente la furia de Christie, fue cuando llegaron también a decirse mil y un cosas y fue cuando lo peor de todo fue que Chloe la escuchó cuando se burló de ella y pues eso le rompió el corazón y fue como lo que dijo, ya, no quiero estar aquí. Y en el momento yo siento, y también en esa parte entiendo un poco a Christie, en el momento de que la misma Chloe dijo, ya quiero seguir bailando, pero yo ya no quiero estar aquí, pues obviamente que su mamá dijo, ok, nos vamos y ya. Y también otra chica, pero creo que esta chica era de The Candy Apples, que literalmente se burla porque la chica, por la condición que tiene en sus orejas, la niña, o sea, creo que sale del camerino y creo que le dice a la mamá, tendrías que arreglarle esas orejas o algo le dice así y pues la chica obviamente sí se suelta a llorar y sí, creo que eran comentarios que sí van mucho más allá, que no tenían nada que ver con la situación ni profesional ni dancística, yo creo que tenía mucho que ver con la situación ya más humana o pues sí de las personas y una situación de respeto sobre todo, o sea, si sabes que lo que siempre les he dicho en esta serie de videos, a mí lo que me brinca muchísimo es que se está formando la identidad de las chicas, o sea, estás hablando con niñas, a lo mejor la compañía de Abby sí era de niñas, pero también iban a competir con adolescentes, con personas que están literalmente en su proceso más importante de identidad, en su base de su identidad y en su proceso de identidad, y esto por supuesto que puede llegar a tener consecuencias graves en el post o mucho después, en unos años, que de esto también se sabe que muchísimas de las chicas que han sacado libros, me parece que Maddie también ha sacado un libro y por supuesto en el libro de Nia también se sabe y también incluso Kendall que tiene también su podcast ha mencionado, todas han mencionado muchas de las secuelas que han tenido gracias a este tipo de comentarios o vivencias que tuvieron en el show y sobre todo también con su ex maestra Billy Miller. Casi se me olvidaba mencionarles cuando le lanza una silla a Paige, ya no me acordaba de eso. Es que por algo tengo un guión, porque si no se me olvida, amigos. De verdad, es que es muchísima información, de verdad. ¿Cómo olvidar también aquella ocasión cuando Abby le lanzó la silla a Paige? Que también se los mencioné específicamente en ese video de Paige, pero se me hace muy fuerte el hecho de que no sé si Abby lo hizo como les mencioné en ese video, tal vez por darle más show al programa, porque es una realidad que al ser un reality show sí se busca dramatizar y tener mucho más rating a causa de las cosas que pasan, pero es que tenía a la niña enfrente, o sea, a lo mejor y no le aventó literalmente la silla con tal de que algo le pasara a Paige, no me refiero a eso, es todo lo contrario, sino como que ella avienta la silla, pero pues la avienta enfrente de Paige, o sea, como que intenta hacerle la situación grosera a su mamá, a Kelly que está arriba, pero es que la niña está enfrente y yo no puedo superar la carita de Paige que pone cuando se le queda viendo a Abby de esa manera, o sea, de verdad está potente, está potente. Y también hay una entrevista, la voy a buscar, que en donde mencionan, no recuerdo si es una de las mamás o las mismas niñas en donde dicen que ellas se encerraban o las encerraban, creo que en el baño o en un lugar las encerraban porque literalmente decían que hasta que alguien de las mamás o alguien no se peleara o no les dieran prácticamente que drama, nadie podía salir de la compañía, nadie se podía ir a su casa hasta que no hubiera drama o no alguien se peleara. Y eso sí me parece bastante turbio, lo que les he dicho, éxito, pero ¿a qué costo? O sea, ¿consta de qué? O sea, porque si lo pienso desde el lado de familiar, del lado humano, pues sí está grave porque te estás echando la autoestima de las niñas, les estás faltando el respeto, etcétera, etcétera. Si lo veo del lado de maestra de danza, pues digo, ok, pero responsabilidad como maestra también es cuidar a mis alumnas, ¿no? Y por el lado de la producción, por el lado comunicólogo, sí les puedo decir, o sea, sí necesitas el drama y sí vendible, pero hasta cuál es ese momento de la línea delgada en donde pones como prioridad tu rating por encima de la salud mental y autoestima de niñas pequeñas. Y así. Que también como dato curioso hay muchos de ustedes que me comentan en ciertos de los videos que por qué en el entorno legal no podían realizar una demanda o algo así. En el libro de Nia también se menciona que en aquellos años la legalidad dentro de Pittsburgh no era o no estaba como tan regulada o espero no haber entendido mal, como que no estaba tan regulada para que existiera como una legalidad que protegiera a los niños, en este caso específico de reality show. Y les digo, hay muchas situaciones que se fueron dando con los años, entonces como que la cosa se ponía un poquito más compleja ahí. Y también cómo olvidar el testimonio de Nia Siuk sobre el racismo de las asignaciones de personajes y en su libro. El sistema de Abby Lee Miller no solamente se basaba en la motivación, sino en una presión que se volvió extrema. En muchas entrevistas ella defendió su postura diciendo que preparaba a las niñas para el mundo real, pero la línea entre la disciplina y el maltrato psicológico se borraba cada vez que insultaba la inteligencia de una niña o se burlaba de sus debilidades personales e incluso físicas. Amy siempre decía que el mundo del espectáculo era muy cruel y que ella prefería hacerla sufrir dentro de su estudio, dentro del camerino o con ella misma antes de que pasaran el ridículo o que se exponieran en el mundo profesional. Tenía esas estrategias de triangulación psicológica en donde ponía a las niñas una en contra de la otra para que mejoraran. Como me parece muy
muy impactante e impresionante que intentara aplicar ese tipo de situaciones en niñas tan pequeñas, sobre todo sin pensar como en las consecuencias que pudo haber tenido, que sí existieron y lo sabemos en la actualidad. Amada por los ratings pero cuestionada por la ética, Abby Lee Miller no solo creó bailarinas de élite, creó un sistema de entrenamiento basado en el miedo, la humillación y la competencia despiadada. Muchos la llaman mentora y otros la llaman una persona muy abusiva. La mayor arma de Abby no eran sus correcciones técnicas, era el silencio. Se sabe que si no le agradabas, pues simplemente no te hacía caso, como creo que fue en toda la temporada 3 o toda la temporada 4 hubo un buen tramo de capítulos en donde literalmente ni siquiera le hacía caso a Chloe o a Nia, o sea, simplemente era como, dependiendo de cómo se sintiera también ella, era la manera obviamente en cómo trataba a las niñas. Abby utilizaba el favoritismo como un castigo público, pero lo que pocos sabían es que detrás de esa máscara, Abby también proyectaba sus propias inseguridades. ¿A ustedes qué opinan? Para ella, el éxito de sus alumnas era su única forma de validación, y cuando ese éxito se veía amenazado por la independencia de las niñas, la respuesta de Abby siempre era la misma, el ataque personal. Y lo que también se vuelve bastante fuerte en este caso, amigos, es que ella todo el tiempo era sumamente exigente con las alumnas, pero lo que nadie sabía era que mientras estaba pasando todo este éxito enorme y gigante de Dance Moms, todo este drama, toda esta situación con las niñas, a Abby se le estaba acumulando una situación incluso legal fuertísima que le cambiaría la vida. Efectivamente, amigos, así como lo leyeron, Abby Lee Miller llegó a prisión justamente cuando Dance Moms yo considero que estaba, o que la mayoría de personas pensaban que estaba en su mayor auge o era un entorno millonario y de éxito seguro. Cabe destacar, amigos, que específicamente para esta parte del video solamente les voy a comentar lo que encontré en diferentes redes sociales, plataformas y reportes, incluso reportes de prensa de la época, y también hay muchas situaciones que se mencionan por aquí que encontré en muchos grupos, incluso de fans, páginas de fans, en edits también, comentarios en TikTok, entonces para que se tome en cuenta. Es importante ponerles por acá un resumen de una cronología que hice o como pequeña línea de tiempo de ciertos hechos que les voy a contar. En octubre de 2015 existe una acusación formal de fraude hacia Abby Lee Miller. En marzo de 2017 renuncia a Dance Moms durante la temporada número 7. En julio de 2017 entra a prisión. En marzo de 2018 sale de prisión y un mes después es diagnosticada con cáncer. Sin embargo, es hasta junio de 2019 que se estrena incluso la temporada 8 de Dance Moms. O sea, ella iba con toda la idea de continuar con esta serie que, digamos, dejó a la mitad por la situación legal. Y en junio de 2020 estalla un escándalo gigante de racismo en redes sociales y digamos que es como despedida de Lifetime y ya no se le da continuidad, que se estaba anunciando incluso una temporada 9 de Dance Moms, pero de repente se cortó por estas situaciones. Para entender todo el entorno legal que llevó a prisión a Abby Lee Miller, tenemos que entender y conocer a un juez que se llama Thomas Agresti. Esto se dio de una manera bastante irónica, amigos, porque este juez estaba literalmente haciendo zapping en su televisión cuando se encontró a una Abby Lee Miller en Dance Moms. Creo que sí fue en Dance Moms o en uno de los programas que tuvo de Abby de Ultimate Dance Competition. No recuerdo, pero el chiste es que vio a Abby en la televisión en uno de los programas que sabemos que en aquel entonces eran un boom. Este juez reconoció a Abby porque él estaba llevando un caso de bancarrota que ella misma había reportado en años anteriores antes de comenzar el programa de Dance Moms. Este juez se dio cuenta que tenía un show exitoso, que vendía libros, ropa, hacía giras, hacía masterclasses, mientras que en la legalidad, en los papeles de su oficina, se supone que Abby estaba en bancarrota. Abby Lee Miller juraba que su estudio estaba casi en la quiebra y que no tenía dinero para pagar a sus acreedores. Digamos que esta fue como la parte 1 del juez, y la parte 2 pues ya fue como tal la acusación y la acción. El juez no se quedó de brazos cruzados y básicamente digamos que le dijo a Abby Lee Miller: te vi en la televisión, vi que tienes un programa de éxito. ¿Cómo es que me dices que no tienes ingresos? Esto, amigos, dio paso a que se detuviera el proceso de lo de la bancarrota y se dio inicio a una investigación directa del FBI y el IRS. Contrario a lo que parecía en la pantalla, los problemas legales de Abby empezaron mucho antes de su salida del show. Y créanme, amigos, que esta historia de Abby en la legalidad es una de las historias más impactantes e impresionantes, no solamente de la televisión, sino también del mundo de los bailarines, especialmente por cómo fue descubierta. Previo a que existiera Dance Moms, Abby Lee Miller tenía problemas serios económicos. En diciembre de 2010, Abby presentó una petición de bancarrota. Ella debía más de $400,000
dólares estadounidenses, principalmente en impuestos que estaban atrasados e hipotecas, específicamente de su estudio y en Florida, y esto por una propiedad. En ese momento su estudio de danza no era lo suficientemente rentable para cubrir sus gastos. En ese año específicamente, su estudio de Abilene Dance Company estaba perdiendo mucho dinero. Al declararse en bancarrota, ella le pedía a la ley, digamos, que congelara las deudas y de la misma forma ella ir haciendo ese plan para ir pagando esa deuda o irla financiando y que por obvias razones no le quitaran el estudio. El problema viene, amigos, cuando ya Dance Mom se vuelve un fenómeno global o bueno, en la televisión ya entre 2010 y 2011, cuando Abby empieza a ganar mucho más dinero en general de lo que ganaba antes en su estudio, después por la televisión y después conforme fue avanzando el show, pues por capítulo ganaba cada vez más. Pero la cosa es que Abby nunca le avisó a la corte al respecto. Abby seguía fingiendo que estaba en bancarrota para que le perdonaran parte de la deuda, mientras escondía casi $775,000 en cuentas bancarias secretas. Yo de verdad quedé aquí mínimo como un múltiplo, amigos, porque investigando, les voy a poner por acá unos videos que encontré que detallan también bastante bien esta historia. Publicaciones de Reddit. Parece ser que Abby sacó cuentas bancarias. No entiendo la verdad cómo funcionaría eso en Estados Unidos o son rumores, pero el chiste es que sacó diferentes cuentas en donde ella tenía dinero y esas cuentas tampoco las había declarado. Entonces imagínense cuando el juez está viendo de la manera más normal posible la televisión y de repente se encuentra con el Ultimate Dance Competition de Abby Lee Miller o Dance Moms o el programa. El chiste es que a ella la ve en la televisión y se da cuenta que la persona que a él le dijo que está en bancarrota resulta que está en la televisión. Imagínense, amigos, ese impacto. O sea, Abby afirmaba que sus ingresos eran volátiles y bajos y por supuesto las sospechas del juez explotaron y pues sospechaba que estaba ocultando dinero. Como ya les mencioné, se detiene el proceso de bancarrota y se empieza con una investigación federal. Llega 2015, amigos, imagínense, son 3 años de investigación. Cuando en octubre de 2015 acusan a Abby de 20 cargos de fraude. O sea, no solo uno, amigos, no solo dos, no, 20. Y esto siento que fue como como decimos acá en México, la cereza del pastel, porque en agosto de 2014, durante la famosa gira de la Abilene Dance Company por Australia, que fue la que vimos específicamente en la temporada número 5, según los reportes de prensa de la época, parece ser que Abby ingresa aproximadamente $120,000 australianos en efectivo sin la declaración aduanal correspondiente. Y es en octubre de 2015 cuando el jurado federal acusa formalmente a Miller de 20 cargos de fraude, como ya les dije, incluyendo ocultamiento de activos de bancarrota y contrabando de dinero internacional. Que yo sé que ustedes se preguntan cómo que contrabando. Hay un capítulo, amigos, en donde de hecho esto yo lo vi en redes sociales como clips y edits de fans, en donde mencionan que hay un momento en el cual Abby voltea su bolsa y salen dólares, no sé, la verdad no recuerdo si son dólares americanos o australianos. El chiste es que sale dinero de las famosísimas bolsitas Ziploc, en donde ahora sí que son rumores de fans, en donde se dice que tuvo que dividir ese dinero en efectivo en diferentes maletas, en diferentes bolsas y con diferentes personas para que pudieran entrar a Estados Unidos. Es decir, el dinero en efectivo lo traía desde Australia y llegó a Estados Unidos, pasó ese dinero en efectivo porque cuando sobrepasas la cantidad de $10,000 ya lo tienes que declarar pues ante el gobierno, por así decirlo. Entonces, como era una cantidad mucho mayor a $10,000, parece ser que lo que se hizo o lo que ahora sí que la gente dice, lo que la gente cuenta, es que se dividieron en diferentes bolsas Ziploc ese dinero para que se pudiera entrar a Estados Unidos sin declarar ese dinero. Esos supuestos $120,000 provenían de la venta de entradas para las masterclasses de Abby en Australia, venta de mercancía, camisetas, fotos, autógrafos, etcétera, y presentaciones especiales que hizo en Australia, que esto se sabe fue un éxito total y eso se lo pagaron en efectivo. Por ley, cualquier persona que entre a Estados Unidos con más de $10,000 en efectivo debe declararlo, y Abby, para no pagar impuestos y para que el juez de la bancarrota no se enteraba, ideó un plan. Se dice que usó las maletas de algunas de las integrantes de la Abilene Dance Company para hacer esto, para que escondieran las bolsas en el equipaje para pasar la aduana sin levantar sospechas. Ustedes cuéntenme aquí en los comentarios qué es lo que opinan de todo esto. En este caso me trataré de reservarme un poco mis comentarios. Según la investigación federal, Abby no pasó el dinero sola. Este esquema consistió en dividir ese dinero en montos menores a 10,000 para que no se declararan. Dentro del fandom de Dance Moms, amigos, siempre han circulado muchísimas teorías al respecto. Ustedes saben que yo como buena fan sé bastantes de las teorías
teorías, entonces se las voy a compartir. Con el paso de los años, más o menos lo que se ha escuchado, incluso si nos metemos a redes sociales, se los juro que yo encontré muchísimos comentarios así en TikTok, ya saben, o sea, de las cosas random que uno se encuentra, muchas teorías bastante desde turbias hasta muy locas y hasta muy dudosas, la verdad. Siempre han circulado teorías sobre quiénes pudieron haber ayudado a Miller con el traslado de este efectivo. Aunque existen muchas suposiciones que señalan a integrantes del elenco original, la realidad legal es que ninguna de las madres enfrentó cargos oficiales, dejando estas historias únicamente en el terreno de la especulación de los mismos seguidores y de los mismos fans. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Cuéntenmelo todo por aquí en los comentarios, por favor. Lo que no contaba Abby fue que en este momento, cuando ella regresa de Australia, este juez Agresti ya le estaba siguiendo los pasos desde antes. Él ya la estaba vigilando, ya lo había reportado antes, así que lo que hicieron fue rastrear sus movimientos financieros. Y por supuesto descubrieron que ese dinero pues entró a Estados Unidos sin ser reportado. Bueno, en resumen, sucedió lo siguiente. Abby intentó jugar con el sistema. Digamos que quería los beneficios de una estrella famosa, pero sin pagar el impuesto correspondiente. Ella se seguía declarando en quiebra ante la ley para no pagar sus deudas viejas, y al final fue su misma fama y el control remoto del juez lo que terminó pues llevándola a prisión. Abby no llegó a prisión por todas las cantidad de acusaciones que tuvo tal vez en su momento en Dance Moms, como la demanda de Paige, como la demanda de Kelly, sino por una situación que digamos que sí tenía que ver con la danza porque pues era su trabajo al final del día, pero como tal, la situación por la cual la acusaron no tenía que ver con danza, sino simplemente fue una situación de impuestos. En junio de 2016, Abby Lee Miller se declara culpable de los cargos de fraude financiero y en mayo de 2017 fue sentenciada, como les mencioné, exactamente a 1 año y 1 día en prisión, seguidos de 2 años de libertad condicional y una multa de $40,000. Y yo sé que ustedes se van a preguntar, amigos, ¿por qué se tardó tanto entre 2015 hasta 2017 que existiera esta condena? Pues aquí hubo 3 razones principales. Uno, las negociaciones de culpabilidad, porque por obvias razones los abogados de Abby defendiéndola pasaron meses tratando de negociar con la fiscalía para que se redujeran los cargos que tenía Abby. Sin embargo, en junio de 2016 ella es cuando se declara culpable. Número 2, un caso legal similar. Como dato curioso, la sentencia de Abby se tuvo que posponer varias veces porque el tribunal estaba esperando la resolución de otro caso legal que era bastante similar al de ella, y el resultado de este caso podía cambiar las reglas de cómo se calculaban las sentencias por fraude de bancarrota. O sea, literalmente Abby dependía del resultado de este otro caso para ver qué iba a pasar con ella. Otro punto importante, los múltiples aplazamientos. Abby solicitó varios retrasos por motivos de trabajo y de salud, y también la fiscalía pidió tiempo extra para que pudieran presentar pruebas sobre cuánto dinero exactamente habían perdido los acreedores por su culpa. Y aquí, amigos, ya nos pasamos a los años de prisión, que va de julio de 2017 a marzo de 2018. Abby entró a la institución correccional federal Victorville en California. Cumplió cerca de 8 meses antes de ser enviada a un centro de reinserción social. Finalmente, en mayo de 2017, la jueza Joy Flowers Conti dictaminó que Abby no podía evitar la cárcel. En marzo de 2018, Abby cumple su sentencia y según los reportes de prensa de aquellos años, la jueza fue firme al decir que Abby tenía la intención de engañar a la corte. ¿Ustedes qué opinan? La ley de Estados Unidos en este caso no castigó el hecho de ser mala maestra o el hecho de abuso de las niñas o simplemente ponerlas en una pirámide, sino mentirle al gobierno federal sobre los ingresos. Mientras Abby exigía la perfección y honestidad a sus alumnas, ella ocultaba sus propios secretos. La mujer que decía que todos eran reemplazables descubrió que ella también lo era, porque el show de Dance Moms continuó sin ella. Específicamente en la temporada 7, amigos, Abby estaba mentalmente fuera del programa de Dance Moms debido al juicio por el que estaba pasando. En medio de la temporada, Abby publicó un post explosivo en Instagram renunciando, quejándose de que los productores la manipulaban y no le daban crédito suficiente. En la temporada número 7 podemos ver cómo también las mamás de la misma serie se empiezan a hartar de, en este caso, la irresponsabilidad de Abby y dejar de lado a las chicas y sus competencias y el mundo de la danza. Holly, Jill, Christy y Kira se hartaron de esta falta de compromiso y formaron su propio equipo con Cheryl Burke. Esta temporada, amigos, terminó con un equipo dividido y pues Abby preparándose para entrar a prisión. Y por si pensaban que esto ya se había terminado, no, amigos, todavía nos falta un buen tramo por recorrer de Abby. Poco después enfrentó su batalla más dura contra el cáncer, lo que la dejó en una silla de ruedas. Hoy Abby vive en un mundo donde casi ninguna de las alumnas originales de Dance Moms, ni siquiera la misma Maddie Ziegler, sabemos hasta el momento en el que estoy haciéndoles este video, se sabe que no tiene contacto con Abby, que era su favorita. El imperio que construyó sobre el miedo terminó dejándola en la soledad absoluta.
Según algunas entrevistas y algunos reportes como tipo documental, e incluso amigos, en el inicio de la temporada, me parece ya número 8 de Dance Moms, Abby empezó a documentar un poquito y a platicar sobre el cáncer que le dio del linfoma de Burkitt. En la danza buscamos la perfección, pero nunca a costa de la integridad del ser humano. Apenas unas semanas después de salir de prisión y estando en una casa de transición, Abby comenzó a sentir dolores insoportables en el cuello. Fue sometida a una cirugía de columna de emergencia, por lo que se pensaba en un inicio que era una infección. Sin embargo, como les dije, resultó ser linfoma de Burkitt, que es un tipo de cáncer de la sangre. Esto, amigos, la dejó paralizada de la cintura para abajo, obligando a Abby a usar silla de ruedas desde entonces. Es impresionante, amigos, cómo vemos a Abby pasar de ser una figura tan imponente para niñas y para bailarines y para muchísima gente, y sobre todo dedicándote a un área que es de movilidad del cuerpo. En este caso, pues que te pase lo contrario, o sea, perder la movilidad pues fue un impacto enorme para el mundo de la danza y por supuesto para los fans, y no me imagino también para ella. Es importante mencionarles, amigos, como dato curioso, que aquí cuando ella estaba en el hospital se sabe que Jojo fue una o la única persona que la fue a visitar, y sabemos actualmente por el libro de Nia, que Nia sí trató de comunicarse con Abby para pues tratarla de irla a visitar o simplemente hablar con ella, charlar con ella cuando supieron esta situación de lo del diagnóstico, pero en palabras de Nia pues simplemente fue rechazada, y les voy a poner por aquí la imagen de lo que menciona Nia en su libro que les dijo Abby. Y a mí me parece de verdad impresionante, amigos, la fortaleza también que tuvo Abby para salir de esto, porque en 2019 se graba y estrena la temporada número 8 de Dance Moms. En 2019 se graba y se estrena la temporada número 8 de Dance Moms, centrada, como les dije, en el proceso de recuperación de Abby y su increíble, a mí de verdad me parece increíble, amigos, el regreso en silla de ruedas a la danza. Sin embargo, como buena fan también de la serie, amigos, y de verdad con muchísimo respeto lo digo, definitivamente ya cuando llegamos a la temporada número 8 ya no se siente la misma vibra que en los inicios de Dance Moms. Siento que afectó muchísimo todo, obviamente la imagen que se tenía de Abby, que las chicas en ese tiempo ya no estaban tampoco las originales. Bueno, se sabe que hasta la temporada número 7 todavía Nia estaba presente y era la única que sobrevivía de las chicas que estuvieron desde el primer capítulo de la serie de Dance Moms. Y en la temporada número 8 pues ya era un equipo nuevo. Tras cumplir su condena y luchar contra el cáncer, Abby regresó a Pittsburgh con un elenco totalmente nuevo. La dinámica se centró completamente en su recuperación física y por supuesto en la presión extrema en los nuevos integrantes de la compañía para seguir manteniendo el legado que se sabe de Abby Lee Miller. Que como dato curioso, amigos, la temporada número 7 tuvo 30 capítulos y la temporada número 8 solamente tuvo 18. Esta octava temporada se centró casi totalmente en Abby regresando a Pittsburgh, lidiando con la quimioterapia y tratando de demostrar que seguía siendo la mejor entrenadora a pesar de sus limitaciones físicas. Y muchas veces incluso los mismos fans comentan en redes sociales que sentían el drama bastante forzado ya en esta última temporada. Aunque la temporada número 8 terminó, se planeaba una novena temporada, pero ahora sí, como la canción, todo se derrumbó por el movimiento Black Lives Matter. Adrienne Smith, madre de Camryn, denunció públicamente que Abby había hecho comentarios racistas y degradantes. Y por si no sabes de qué va este movimiento, te explico. Hubo un momento tristemente en donde unos policías pues blancos desvivieron a una persona afroamericana. Entonces esto desató pues muchísima controversia, muchísima indignación en Estados Unidos y literalmente en el mundo. Entonces gracias a esto nació este movimiento de Black Lives Matter. Entonces hubo muchas personas, y eso yo me acuerdo que se puso como de moda en redes sociales, que si tú apoyabas el movimiento subías una foto como en negro total, Black Lives Matter, o que estabas a favor del movimiento. Entonces Abby sube una foto precisamente de este estilo diciendo que apoya el movimiento, y ahí fue donde explotó la bomba con la mamá de Camryn y Camryn. Se denunció públicamente que Abby había hecho comentarios terribles en donde ella decía: sé por qué estás aquí, eres el color simbólico. Como consecuencia de esto, amigos, de verdad que fue una polémica bastante grande, porque también si nosotros vemos el caso de Nia y ahora más todavía leemos el libro de Nia, que por acá te voy a dejar el análisis, que de verdad ese libro está impresionante, ella menciona muchísimas situaciones y a lo mejor no en palabras literales, pero sí menciona muchas cosas que argumentan mucho esta situación que les estoy platicando. Como consecuencia, Lifetime cortó lazos con Abby inmediatamente. Cancelaron el programa que estaba por surgir, que en este caso era la novena temporada de Dance Moms, y el programa de competencia que estaba por estrenarse, Abby's Virtual Dance Off, y confirmaron que Abby no volvería a la cadena. La serie de Dance Moms finalizó oficialmente en septiembre de 2019
2019. Por supuesto que se combinaron muchísimas cosas. Los problemas de salud de Abby, las bajas audiencias comparadas con las primeras temporadas y las bailarinas originales que ya no estaban, y acusaciones contra el racismo de Abby en 2020. Pues con todo esto, Lifetime canceló cualquier situación a futuro con Abby y pues evidentemente pues relaciones y situaciones que los inmiscuyeran al respecto. Este punto, amigos, me da muchísima nostalgia porque el estudio de Abby Lee Miller en la actualidad que les estoy grabando este video ya no existe. El estudio físico en Penn Hills, Pittsburgh fue vendido en 2023. Ya no existe como la Abby Lee Dance Company. El edificio ahora tiene otros dueños. Y según TikTok, porque sí encontré, ahora sí que fuente TikTok, encontré que ahora me parece es una como tipo central de autobuses o de venta de tickets de autobuses o algo tiene que ver con el transporte. La Abby Lee Dance Company de Los Ángeles también cerró sus puertas físicas permanentes. Sin embargo, se sabe que en la actualidad Abby Lee Miller sigue dando clases magistrales por todo el mundo y de hecho es bastante activa en redes sociales. Abby se ha volcado totalmente al mundo digital. Tiene incluso un podcast que se llama Leave It on the Dance Floor y un canal de YouTube bastante activo en donde publica de todo tipo de temas específicamente de la danza, habla un poquito acerca de sus experiencias en Dance Moms, critica episodios viejos de Dance Moms también y viaja por el mundo pues dando sus clases. Y también como dato muy curioso que les platiqué en el primer video de esta serie de videos de Dance Moms fue que existe un reboot de Dance Moms en donde Abby no fue contemplada. Abby fue reemplazada. En el programa de Dance Moms A New Era fue reemplazada por Gloria Hampton como entrenadora. Sin embargo, Abby Lee Miller en la actualidad continúa bastante activa en el mundo de la danza y en este caso no bajo la marca de Dance Moms sino bajo su propia marca de Abby Lee Miller. ¿Es posible separar el talento coreográfico del abuso o del acoso? ¿Ustedes consideran que valió la pena tanta fama y tanto éxito? Insisto, éxito, pero ¿a qué costo? Como bailarines sabemos que la disciplina es necesaria, pero el abuso no es una disciplina. Por un lado vemos una disciplina inquebrantable que puso a la danza competitiva en el mapa global y por otro somos testigos de cómo la presión mediática y los conflictos éticos pueden desdibujar la línea entre la formación de un artista y el espectáculo televisivo. Como maestros de danza, de verdad que no solamente necesitamos encontrar el camino de la técnica perfecta para nuestros alumnos, sino también la integridad y bienestar de cada estudiante. En el caso de Abby Lee Miller nos deja una lección fundamental. El prestigio y las certificaciones pierden su valor totalmente si no se ejercen con una ética profesional sólida y ética profesional y personal sólida. Al final, el verdadero legado de un maestro no se mide en trofeos de platino, sino en la salud emocional y la pasión duradera de los bailarines que dejamos atrás. La historia de Abby Lee Miller terminó en la televisión, pero la conversación sobre cómo debemos enseñar a la danza apenas comienza. Abby siempre dijo a todo el mundo que todos eran reemplazables, pero ella no contó con que ella también podría ser reemplazada. Sus alumnas crecieron, sanaron, libraron el enojo incluso contra su danza y estando adultas, y lo que me parece bastante triste es que hasta el momento parece ser que la única alumna con la que tiene más contacto es con JoJo. Abby queda hoy como una figura divisiva, la mujer que puso a la danza competitiva en el mapa pero que perdió a sus hijas dancísticas en el proceso. Creo que aquí todo esto se vuelve bastante agridulce, porque sí sabemos que creó grandes estrellas, pero ¿a qué costo? El talento nunca justifica el maltrato. ¿Ustedes qué es lo que opinan de Abby? Déjenmelo todo aquí en los comentarios. Y por si quieres ver toda la serie de videos de Dance Moms, te los voy a dejar por acá y sin él el comentario destacado. Díganme de qué otros temas te gustaría que hablara de Dance Moms o de la danza en general. Muchísimas gracias por ser y por estar y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye.